Voy a intentar resumir lo más posible los acontecimientos que ocurrieron en la Judea durante el tremendo proceso al que fue llevado mi queridísimo hermano. Reconozco que cuesta revivir escenas. Mi propia memoria se ha negado muchas veces a reenviar imágenes, porque el grado de violencia mezclado por lo que yo llamaría, y me disculpo por el término, una tremenda hijaputez humana. No sé, no creo que sea el término correcto, pero realmente no se me ocurren palabras que se alejen del insulto para poder expresar realmente lo que sucedía en esos tristes momentos. Porque un hombre, por el solo hecho de mantener su verdad, expresarla libre y públicamente, verdad que compartían todos, porque desde los discípulos que lo acompañaban hasta muchísima gente simple, gente sencilla, gente de pueblo, comprendía que en sus palabras se encerraba no solamente una rebeldía justificada, sino la fuerza de una solución, de un renacer. Pero él hablaba del renacer en cada uno de nosotros, en cada uno de ellos. Y esa era la parte poco menos que incomprensible. ¿Cómo renacer si yo ya estoy vivo? Ubiquémonos un poco en el lugar, en el espacio y en la poca capacidad cognitiva y no sé si llamarla cultural, porque ellos tenían su cultura, con sus ritos, con sus formas, y era absolutamente respetable, pero siempre en desmedro de su propia persona, de su propio ser. No se puede salir de la casa hasta tantos metros, tal día, este día no se puede esto, no se puede esto, esto está prohibido, esto no se puede, esto no se puede. Era un esquema de esclavitud controlada al límite de la aceptación. Y eso era, en principio, para alguien como Jesús, era algo incomprensible. No lo aceptó desde pequeño con su eterna rebeldía y sus bromas de mal gusto, convengamos, que más de una de ellas, la verdad, que eran bastante molestas, por cierto. Pero el tipo mostraba esa rebeldía típica, que hoy mostraría el rebelde de la clase, que siempre está haciendo lío, que siempre se enfrenta a la injusticia, o incluso él mismo, en su estado de bronca, provoca daños, los que seguramente, o por los que seguramente se va a arrepentir. Porque son seres que están excedidos en sus funciones de libertad, que entienden que llevan una impronta de vida muy superior, entre comillas, quizás, a la de los congéneres que están compartiendo con él en el momento. Y el tipo dice, pero ¿cómo no se dan cuenta? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no se rebelan frente a esto? ¿Por qué aceptan la injusticia de una manera absolutamente imparcial cuando tendrían que tomar parte? Tendrían que enfrentarse, poner el cuerpo, poner la voz, gritar, decir basta. Esa sensación en general ocurre en aquellos seres que devienen de un futuro, que ya entienden que las capacidades del ser humano es no ser dependiente de otros seres humanos, sino todo lo contrario, ingresar en la autogeneración, la autoindependencia, pero compartida a través de la solidaridad, de la ayuda mutua, de la empatía por el otro, del sentir que mi hermano soy yo y yo soy él. Claro, él llegaba con una impronta muy compleja de comprender en esos momentos, insisto, y de una magnitud tan grande,
porque además él contaba con las palabras para explicarlo, y se daba el lujo de crear la parábola para dejarlos pensando. Porque si hay algo que la parábola tiene es que te empieza a dar vueltas, ¿no? Parafraseando la antena parabólica, que es la que recibe satelitalmente la señal. Era un lenguaje muy particular, muy tranquilo, sin gritos ni estridencias, alejado de lo que hoy sería un típico mitin político, en el cual el fanatismo incluye la necesidad del orador de alimentar la masa para que la masa ingrese de pronto en ese estado de éxtasis cuasi mesiánico en conjunto, y cree lo que se conoce como la masa crítica, o sea, orientados todos hacia un mismo rumbo, pero impulsados por un líder. Bueno, maravillosa e increíblemente, Jesús no quería ser líder, no le interesaba ser líder. Él entendía que el liderazgo es personal, individual y propio. Lo único que podía hacer era impulsar ese gen que está en el concepto celular humano, que le dice: sos el último eslabón, comportate como tal. A partir tuyo tiene que entrar una nueva evolución, tiene que un nuevo giro de la tuerca, ajustar más el tornillo. Esa es tu obligación. Pero tu obligación no solamente para con un entorno que te puede llegar a pedir sacrificate, no. Que de hecho querían que él fuera una especie de líder, y no, ya para nada. Dice, no necesitamos líderes cuando cada uno de nosotros hace lo que debe hacer. El líder en esos casos es innecesario porque cada uno sabe lo que tiene que hacer y no necesita un director de orquesta. Somos músicos solistas y nos juntamos e improvisamos. Porque cuando hace falta un director es cuando se requiere un orden preestablecido. Él siempre abogaba por el no pasarse de las reglas preestablecidas, sino que directamente destruirlas. Claro, una actitud absolutamente compleja y difícil de entender por esa noble gente que intentaba encontrar caminos, pero no comprendía cómo hacerlos sin entrar en un estado de violencia que encima los enfrentaba ni más ni menos que al ejército romano, que garantizaba con sus soldados el no te metas, no hables, no enfrentes, hacé tu vida, porque si no pasás a degüello. Típica dictadura, típica acción imperialista, que se fundamenta en el molestar al otro y pasarle por encima. Cuando observen gobiernos en cualquier especie que se pasan de su línea, que se fregan, por decirlo de una manera grosera, en las pequeñas necesidades del pueblo, que no son tan grandes: comer todos los días, vestirse relativamente bien, poder darse el lujo de contar con el tiempo para poder recuperarse luego de una tarea y no tener 4 o 5 trabajos para poder hacer lo mismo que antes hacía con uno. Quien asuma la responsabilidad de dirigir una orquesta en esas características y no le importe que los instrumentos se destruyan, es más, te saca el instrumento y te dice: no, olvídate, vos no podés tocar eso, y te lo rompen en tu propia cara. Si tenés sangre en las venas vas a tener que reaccionar de alguna manera, y si no, no tenés sangre en las venas. Se te ha ido, esa energía se te ha ido. Porque es como el video que publiqué el otro día, de que la luz no va por los cables, sino que va por el entorno. Porque si fuera por los cables tardaría mucho en llegar a su destino. En cambio, aprovecha el flujo completo de la construcción y va a la velocidad de la luz, precisamente. Claro, esos conceptos, salvo aquellos que entiendan una ingeniería muy fina, no los van a comprender, mucho menos representarlos gráficamente. Y convengamos que Jesús no era de hacer dibujitos. Él dibujaba en el aire, él dibujaba
en la mente de aquellos que lo escuchaban. Y lo hacía de una manera narrativa tan profunda, pero como si fuera el cuento de los abuelos. Ese cuento lleno de pequeños detalles, que cuando éramos niños nos sentábamos a escucharlo, cerrábamos los ojos y estábamos viviendo el momento, como quien nos proyectara en la mente una película absolutamente en foco, con todos los colores e incluso hasta a veces con aromas. Porque la mente nos permite eso, porque nuestro cerebro es una máquina de producir reacciones bioeléctricas que se pueden amplificar hasta la eternidad e incluso de comunicarse sin necesidad de utilizar la palabra hablada a través de un éter, porque en muchísimos casos no existe un medio que la transmita. Nosotros podemos hablar en nuestra tercera dimensión, estamos en un ámbito en el cual el oxígeno forma parte de un concepto fundamental, hay un aire que nos rodea, hay una naturaleza que nos permite a través de los rebotes, refracciones, reflexiones y un montón de cuestiones, que lo que nosotros originamos desde nuestro cuerpo físico lo podamos repercutir, lo podamos replicar y de esa manera nos comunicamos. Pero cuando no existe un medio apropiado para que se expanda el sonido, la frecuencia se hace cargo y comienza lo que conocemos como la telepatía. Él, además de hablar con una voz, insisto, potente, que hoy envidiaría a cualquier locutor, ejecutaba directamente información a partir de la transmisión telepática. Pero no era una telepatía, digamos, concreta, que él incluso ni siquiera él mismo manejaba. Todo eso se hacía a partir de la nave madre, que a partir de él como instrumento retransmitía conceptos, valores fundamentados en símbolos, que quedaban incorporados ya no dentro de una mente consciente para poder replicar cierto tipo de actitudes, sino directamente en las células. Porque en esa época esa tecnología ya la teníamos, éramos todos provenientes de la interfase quinta-sexta dimensión. Salíamos de quinta porque necesitábamos un mecanismo vehicular bastante importante y en tercera lo reforzábamos a través de la invisibilidad y la energía cuántica. Pero el vehículo contaba con todos los elementos técnicos, amén de los expertos. En mi caso personal, yo siempre fui el loco de los comandos. Siempre me gustó volar. Siempre. He podido tener cargos incluso de comando y yo no. Lo único que aceptaba comandar era una nave individual. Lo que en la jerga aeronáutica sería un caza de combate. Sin combatir, naturalmente, aunque tuvimos épocas en las que sí, obligadamente nos tendríamos que enfrentar. Pero yo, mi instancia era, estoy más en el aire que en la tierra. Mi sensación de estar en el cielo, cualquiera fuera de ese cielo, no necesariamente un celeste con nubes como ocurre en la tierra. He podido navegar cielos absolutamente indescriptibles, no los puedo describir. No, porque no lo puedo describir, no, directamente. Es tan enorme y apasionante esa instancia que no hay palabras que la cubran. Y tampoco tendrían sentido en este momento. No quiero desviarme de un proceso que iniciamos muy delicadamente, creando siempre un mecanismo de control alrededor del hermano. Que él, cada vez que ejecutara su palabra, el ámbito amplificaba. El ámbito. Él hablaba y ustedes lo escuchaban como si fuera un parlante de un amplificador en una banda de rock a 50 metros. No era posible que un ser pudiera emitir la voz a ese nivel, pero por supuesto ahí entraba el proceso de nuestra nave, a la cual hoy por primera vez voy a nombrar, porque la nave madre, que en ese momento era Campana de Cristal, ejecutaba las veces de un portaaviones. Y después existían naves de varias categorías. La que generalmente, y todas nombradas
simbólicamente con letras griegas. Porque era más simple, más sencillo y más terrícola. Los nomencladores latinos no eran muy apreciados, sin embargo los griegos sí. Los griegos sí. Y nos daban valores las letras, las formas numéricas y la enorme filosofía que ya se venía desarrollando en Grecia. A esa nave comando la bautizaron aquellos que la crearon como Epsilon. La unidad que yo propongo para mi transporte era mucho más pequeña y digamos más maniobrable en pequeñas distancias o en viajes muy determinados, pero nave individual, la famosa Merkava, la unidad Alfa 21, que en esa época no era Alfa 21, era simplemente Alfa. El 21 hoy nos decreta un GPS. Se programa el 21 como una instancia de preubicación en cierto ámbito, ¿sí? Que sería esta unidad siglo, si queremos, o ciclo. A partir de los ciclos y las fundamentaciones de los ciclos, las naves van sufriendo distintos tipos de evoluciones técnicas. Bueno, en ese caso, Epsilon era una nave de control laboratorio con una tripulación muy especializada, y el equipo de pilotos, del cual yo formaba parte, nos encargábamos de hacer las preubicaciones, mantener el estado cuántico de invisibilidad para que no fueran detectables. A veces lo que se sentía era como una brisa, y en realidad eso era el poder electromagnético de la nave en preubicación, buscando vectores de apoyo como si fueran patas invisibles, lanzando haces de energía para preubicarse y crear un campo eléctrico sobre el cual quedar como en estado de reposo. Si uno veía la nave, se estaba moviendo como si estuviera flotando en el aire, subía y bajaba, muy suavecito, no estaba fija como si fuera una foto. No, tenía un movimiento, porque en ese movimiento eran las variables en las cuales los flujos funcionaban, creando ese campo para que mantuviera un equilibrio. Entonces no era totalmente estática, pero las variables eran pequeñas, no digo imperceptibles porque era un aparato bastante importante. Sería más o menos equivalente a lo que hoy sería un crucero de combate de estos de navegar, no digo un Hércules, era mucho más grande que un avión Hércules, era como 3 Hércules, pero bueno, con el suficiente espacio interno como para crear elementos de control y laboratorio, mucho control visual y guardias las 24 horas en constante vigilia, porque teníamos que proteger a este tipo que quería que no fuéramos. Porque aunque les parezca muy loco, él decía que esta era una misión de riesgo, y que él estaba dispuesto a asumir ese riesgo, pero que no iba a admitir que nadie cumpliera con una premisa que pudiera costarle un precio en su propia existencia. Por lo tanto, como era su proyecto, él lo iba a llegar y que lo dejaran en paz, que nos vayamos tranquilos, que él iba a saber cómo salir de todo lo que tuviera que salir, porque, bueno, tenía una idea, un plan, una concreción tan clara, pero le faltaba un detalle, que como siempre costó hacérselo entender, siendo su personalidad tan fuerte y poderosa para sus adentros, digamos, el tipo armaba su propio campo y creaba sus propias perspectivas y desarrollaba sus propias ideas y proyectos a una velocidad mayor de ejecución de la que cualquiera de nosotros podría ejecutar a partir de la comprensión directa mental, para que se den una idea. No era fácil seguirlo a Jesús cuando éramos compañeros en misiones similares. Él asumía sus propias responsabilidades, y como cada patrón de nave, por decirlo de alguna manera, tenía su propia responsabilidad, especialmente con las Merkava Alfa, el tipo se iba de flotante, o sea, desaparecía de la vista y aparecía detrás nuestro,
siendo perseguido, vaya a saber por qué, porque cuando hacíamos misiones de reconocimiento, podía ser desde un animal hasta una nave hostil o que estaba en estado de defensa, pero el tipo avanzaba por encima de las sugerencias que nos hacían los comandantes de línea, a las cuales nosotros podíamos modificar a partir de nuestro propio libre albedrío. No es un sistema militar el que yo estoy contando, sino que es un sistema de absoluta libertad bajo control. O sea, ninguno podía pasar por encima de otro, obstaculizando o provocando un riesgo. Pero sí se podían tomar decisiones que superaran lo que hoy sería cualquier orden. Y ni que hablar que nadie se le iba a ocurrir sugerir hacer algo que estuviera en contra de las leyes universales, que están fundamentadas en la naturaleza, pero absolutamente, por la naturaleza se replican en el universo. No es solamente plantitas, florcitas y animalitos, no. La naturaleza viene de la natalidad, del nacer, del origen del nacer, de la forma que se determina a partir de un nacimiento, y ese nacimiento creciendo y superándose a partir de etapas evolutivas. Epsilon era la que se manejaba a media altura, muchas veces confundida con la famosa instancia de la conocida gloria de Yahvé. Se usaban diferentes tamaños Epsilon, la nave se prediseñaba de acuerdo a las características, y a veces podía tener 300 metros y en otras podría tener una distancia promedio de entre 30, 50, siempre hablando de un metraje normal de acá, digamos, sistema métrico decimal. El típico tamaño circular en las Epsilon 1 y el cigarro o cilindro en las Epsilon 2. Y se utilizaban surtidamente, digamos, no siempre venía una Epsilon 1 o una Epsilon 2. Las Epsilon 2 eran más que nada de carga, dadas las características de su funcionalidad, y permitían un sistema de traslado, para lo cual no se requería un ventanaje lateral, salvo por cuestiones de ubicuidad. En cambio, las circulares es así porque el sistema giraba y permitían una mayor estabilidad, ¿sí? Entonces, las que se mantenían estáticas eran Epsilon 1, circulares, como los famosos platos. Y el cigarro o cilindro es el que se traslada con propulsión trasera, y como es fino en la forma de enfrentar el medio, sea cual fuere, ese medio oxígeno o incluso en el vacío, las capacidades de resistencia se limitaban a 0, porque era como una aguja que entraba en un tubo, ¿sí? Entonces ese modelo, esa forma, se traslada más fácil que una circular. La circular trabaja a otras velocidades y se establece como punto de contacto, como si fuera una torre de control, y se mantiene estática. En general, si estaba semiposicionada, o sea que todavía la intención era, como se hacía con el famoso prana, y todo aquello que se podía determinar como elemento físico, la nave tenía que estar oculta dentro de un campo de nubes o a una altura lo suficientemente alta como grande, me refiero en relación piso-cielo, ¿no? Como para que no se pudiera ver fácilmente. El problema era el brillo. En general, a la noche se notaba que había un brillo ahí que no era normal. Pero bueno, tampoco era cuestión de estar discutiendo o explicando cosas fuera de lugar. La idea era estar cerca y observar los movimientos, especialmente de aquellos que ya desde bastante tiempo, cuando este muchacho ya empezó a tener los enfrentamientos en el templo, era claro y consistente el hecho de que lo querían de cualquier manera controlar, especialmente los miembros de la casta sacerdotal. Porque mientras era un niño, tenía esas capacidades, no era muy difícil comprender que con el transcurso del tiempo
ese muchachito se iba a transformar en una verdadera pesadilla, ¿no? Para estos señores. No lo podían matar, por decirlo de la forma más directa y concreta, pero sí lo podían hacer desaparecer y que no apareciera más, y que ¿dónde está? Y no sé, se escapó, se fue, bueno, busquémoslo, qué sé yo. Eran muy cretinos en la forma de manejarse, comprendamos eso. Tipos de una catadura lo suficientemente cretina como para decir, hago lo que quiero porque yo soy el dueño del poder. Y como tengo el poder, hago lo que quiero. Para ellos poder es querer. Para los normales ciudadanos sencillos, era querer es poder. Pero por más que uno quisiera, no tenía el poder. Lo que intentaba Jesús era empoderar, para que creciera, no un criterio de enfrentamiento rebelde, no, que creciera una sensación de no los necesito. Yo puedo crear mi propia instancia de realidad. Él pretendía ampliar los límites de la realidad controlada por los imperios y en particular las castas sacerdotales, que arrastraban antiguas y complejas tradiciones, con personajes poco menos que inviolables dentro de lo que era el criterio de comprensión y entendimiento de un pueblo. Pero la idea no era enfrentarse, la idea era superar. Cualquier maestro indica a su discípulo, supérame, sé mejor que yo, termina mi obra, porque yo estoy terminando la obra de quien fuera mi maestro, pero tengo mis limitaciones, necesito que refuercen con la nueva instancia, y para eso es el discípulo que asume y evalúa, revaloriza y recrea situaciones. Entonces es todo un estado de constante progreso. Ahora, cuando te aplastan la cabeza y te dicen cállate porque te mato, ni se te ocurra enfrentarte a lo que yo digo buscando otro tipo de explicaciones o intentando liberarte de esto. No, el yugo no es invento de este siglo, ni mucho menos. Viene arrastrando de hace cuántos eones, pero acá el punto es que entrado en estas situaciones en las cuales la tecnología, el desarrollo personal y la típica rebeldía genética que ya viene de nuestros propios genes, que nos movilizan a cambiar cosas, que nos transforman maravillosamente en seres inconformistas, que no nos conformamos por el solo hecho de A, B o C, no, queremos armar el alfabeto completo, porque nuestras palabras requieren un alfabeto completo, no podemos trabajar con 3 vocales. Si son 5, son 5. Acentuar cuando se debe acentuar, no hablar todo de la misma manera, con el mismo tono. Hoy nos ponen canciones de esas características, que están todos hablando de lo mismo, que no te parece. Pero fíjense, el rezo originario de los templos para la dominación era la oración monocorde, porque se escapaban de el canto, el coro, que variaba por octavas sonoras, y los templos estaban construidos de tal manera para que la resonancia multiplicara el mensaje. Pero estábamos hablando de música cargada de una energía psicotrónica absolutamente maravillosa. Hoy se utiliza la monocordia, nos están volviendo a la monocordia, para que el replicado no tenga variación tonal, sino que apunte siempre a la misma velocidad, con el mismo término. No, lógico, eso forma parte de un esquema de poder, manejado por aquellos que saben perfectamente que mediante la monocordia producen efectos, en particular grandes lesiones, heridas en el cerebro. Simplemente porque la modulación apunta a un solo punto, y si yo te pego siempre, despacito, con un dedo, y te estoy pegando en el mismo lugar, dale, el moretón que te produzco es enorme, hasta te puedo dañar la piel, pero yo insisto en el mismo punto, dale. Bueno, esto es exactamente lo mismo, son planes nefastos,
que no son ni más ni menos que recursos para que cada uno de estos señores obtenga cada vez más poder en la destrucción paulatina, pero muy metódicamente planificada, de las esencias humanas. Y hoy la humanidad está como está, en un estado de letargo y sin alegría, porque hay algo que falta y es justamente la alegría, porque no hay motivos. Los motivos que podríamos fabricar nosotros mismos para ser felices, porque son propios. Cada uno va a proponer su estado de felicidad. Pero cuando te condicionan, y vos crees que esas condiciones son las correctas, porque ni se te ocurriría pensar otras, o si salta alguien y te dice, mirá que esto no va por este lado, habría que cambiar esto y aquello, no, a mí déjame, la famosa zona de confort. No, yo no quiero ser político, a mí no me interesa, soy apolítico. No. Porque, bueno, en cierta manera tiene una razón de ser, te está molestando que te estén imponiendo cosas. Pero por otro lado, no haces el efecto contrario, que es autoimponerte que no lo hagan más, ni para vos ni para nadie. Ah, no, yo no me comprometo. Arreglate tu vida. Entonces, en esas pugnas, las cosas no crecen, no progresan. Se quedan estancadas en círculos viciosos. Y nuestra humanidad, tristemente, está encerrada en varios círculos viciosos que están tan claros y tan perfectamente visibles que lo que parece realmente inconcebible es que no se vean por una enorme mayoría, que seamos siempre una pequeña minoría la que lo podemos ver y la que terminamos ejecutados. Jesús fue ejecutado por ser una mínima expresión, pero de una potencia tan grande que si se podía replicar, hubiera cambiado muchas cuestiones en la historia. Pero eso ya estaba preestablecido que no podía ser así, no debía ser así, porque esto cambia si cambiamos todos, cada uno desde su punto, su área y su capacidad frecuencial, pero que cambiemos todos. Esas últimas horas en la que se esperaba que vinieran las patrullas a buscarlo, el ambiente no era para nada, no digo, la palabra no es divertido, pero bueno, había un par que se ponían a cantar y automáticamente los otros lo hacían callar la boca. No eran momentos de pronto en los que una pequeña distensión a partir de una música o una canción provocara un efecto positivo, no. Eran momentos absolutamente negativos y en los cuales la intención era no escapemos. Esa era la intención que él había propuesto, no escapemos, no, esperémoslo. Esto tiene que ser de esta manera. Y él sabía perfectamente que tenía que ser de esta manera, porque ya lo había previvido. No se olviden que él había vuelto a retomar su cuerpo. Y había pasado por circunstancias que él mismo planificó y otras que no pudo planificar porque le pasaron por encima. Lógico. Porque si querés cambiar el estado del medio o el estatus, tenés que entrar al medio, no barrerlo de un plumazo, y ir modificándolo a medida que vas avanzando. Porque si no es autodestructivo, no tenés un punto de apoyo. Bueno, al ser capturado y llevado, naturalmente, los más guerreros de la cosa, como eran los celotas que siempre estaban ahí, que eran la patrulla de protección, no movieron un dedo, bajo la expresa y concreta orden del querido hermano, de que no arriesgaran sus vidas. No tenía sentido, porque, a ver, lo incomprensible para Jesús era explicar por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, y a pesar de la barbaridad, era absolutamente necesario que eso ocurriera. Y del otro lado, los que lo querían, lo amaban y pretendían defenderlo, no te vamos a entregar, no lo vamos a permitir así venga el ejército romano completo desde Roma, no lo iban a permitir.
Pero él logró convencerlos, increíblemente logró convencerlos, de que no, déjenme hacer. Esta es mi decisión y como tal la voy a ejecutar hasta las últimas consecuencias y no voy a arrastrar a nadie. Así como cada uno de ustedes tiene que tomar su propia decisión. Y el que toma la decisión es Barrabás. Barrabás se hace capturar. Ya él había entrado muchas veces, lo habían puesto preso porque era una especie de Robin Hood. Tipo, robaba y repartía. Especialmente con las familias muy nobles. El tipo no los vaciaba, ojo, no pretendía que la gente quedara en absoluta pobreza, pero eran tan ricachones que algunos que otros denarios no les caían de mal, y con eso él ayudaba al pueblo. Era un Robin Hood, por definirlo con un personaje que todos conozcamos y que podamos identificar. Y el tipo se entregó. Él quería estar cerca, pero claro, no lo llevaron junto. No, Jesús estaba con un tratamiento muy especial, dicho sea de paso. Y la hazaña no era de los sacerdotes indicaban, no, la hazaña era de los romanos eran absolutamente crueles, especialmente los castigadores, los que creaban todo el tipo, lo que serían verdugos, y los que manejaban todo el tipo de castigos ya por encima, y los torturadores, naturalmente, que no se los llamaba de esa manera, pero cumplían esa función con una efectividad enorme. Solamente ver los instrumentos que los tipos utilizaban, los látigos de 3 puntas, el tripolio. Y claro, dejaban unas heridas, porque tenían unas especies de ganchos especiales, que cuando pegaban, se clavaban en la piel, y cuando lo volvía a retirar al látigo, se llevaba piel, se llevaba carne, como si fuera un anzuelo. Una cosa de una crueldad sobrehumana. A mí se me ponen los pelos de punta solamente pensando el dolor que significaba eso. Claro, el punto es que si el sistema nervioso de Jesús hubiera conformado a partir de su propio cuerpo físico, él no hubiera aguantado el castigo. Por una simple defensa del cuerpo cárneo, a partir de la esencia alma, corazón. Si el corazón entiende que hay muchas heridas, porque todo un concepto constante, acuérdense que hay una bomba y una serie de cañerías, que son las venas, las arterias, que distribuyen la sangre por todo nuestro organismo. En un momento dado, el corazón baja la presión, ¿por qué? Porque las heridas son sangrantes. El líquido se va yendo del cuerpo. Entonces cambia la presión naturalmente y el corazón comienza a regular el bombeo por su propia inteligencia. No se olviden que el corazón tiene un criterio cerebral. Es nuestro segundo o nuestro primer cerebro, depende de cómo lo pongamos. Para mí es mi primer cerebro. Yo hoy pienso con el corazón. Por lo tanto, siento. Y sentir sería una forma de pensar sin una evaluación directa, es solamente tomar la decisión correcta en el momento correcto. ¿Cómo sabes eso? El corazón lo sabe. La mente lo piensa, lo evalúa, lo planifica y por ahí te hace salir disparado para el otro lado cuando tendrías que haber ido para el lado contrario. Pero en la mente se acumulan las experiencias que justamente un sistema como el nuestro de desinformación y con una coherencia absoluta a que vos no pienses como tenés que pensar para vos, sino que tengas que pensar y actuar para ellos, porque sos un esclavo, naturalmente la mente no lleva a buenas decisiones muchas veces. Tenés que tener una preparación previa, un mecanismo de filtrado, una capacidad de comparación, un camino predeterminado, como que te diga, no, che, no es por acá, hermano, me voy a caer al abismo por acá, mirá los pozos que hay, no, fíjate, yo puedo ir por ahí, aunque sea por una senda más chiquitita, pero no necesito correr riesgo. Bueno, en ese sistema de salvaguarda, el alma siempre tiene más posibilidades y el corazón autorregula. Si en el momento del castigo, la cantidad de sangre que había perdido el querido Jesús, se tendría que haber compensado de alguna manera, por lo menos cerrado las heridas, no. Estos cretinos de miércoles pegaban y hacían lo que se les ocurría. Entonces, claro,
este hombre no iba a aguantar el sistema propio. Si hubiera sido un sistema nervioso convencional, él no hubiera aguantado el castigo. Y el alma se hubiera retirado, hubiera dicho, me paro, hasta acá llego, no voy a soportar más esto porque si yo mantengo la vida, prolongo el sufrimiento. Entonces el corazón toma decisiones y te vas. Por más que vos pienses, no, yo quiero seguir vivo, que no. No, el alma te va a regular eso. Y va a decir, la energía tiene un límite para poder ser otorgada. Pasado ese límite y empezar a perder energía significa no recuperar las capacidades de reincorporación. Y si en el caso de la trascendencia el alma sale con un estado de debilidad muy, muy inquietante, se pierde. Y es ahí donde otras entidades pueden capturarla. Y ahí sí, se perdió totalmente el contacto con eso que era una esencia de vida, perfectamente predeterminada, pero que desaparece por propia pérdida, por propio achicamiento brusco de sus capacidades de supervivencia, ¿entienden? Y se logró el objetivo, que él no sufriera. Al no llevar un sufrimiento, sí, se concentraba, porque él sentía los impactos, lo que no sentía era el dolor. Y la debilidad era lógica, a pesar de que constantemente, y por un sistema de flujo directo parecido a un haz de rayo láser, pero no era un láser, no era transporte lumínico, era como una especie de inyección de energía que lo bañaba constantemente para mantenerlo en estado de vida. Nadie hubiera soportado ese castigo. Nadie. No existe un ser humano normal y naturalmente equipado que pudiera resistir semejante castigo. De ahí porque muchos no se explicaban por qué el tipo se paraba y seguía en pie, a pesar de que sus piernas se debilitaban. Claro, no era solamente el flujo sanguíneo, era el flujo energético. Y para eso él debía estar conectado a una batería superior. Y la batería superior era la Epsilon 1. Donde todos los que estábamos participando, que éramos una flota bastante importante de técnicos, pasábamos ese momento, cada uno desde su monitor personal, con un estado de angustia. Pocas veces, no sé, en lo personal yo no he pasado situaciones como esas, nunca más en ninguna de mis vidas. Realmente muy triste y muy degradante el estado de castigo al cual mi querido hermano fue impulsado. Pero bueno, la idea era terminar con eso y no se podía, porque si hubiera sido factible, créanme que con un solo movimiento energético de esta nave no hubiera quedado nadie con vida en ese momento. Y no era la intención. No era la intención. No se puede, a pesar de que el otro que está castigando con una hazaña y una perfidez absoluta, no es culpable. No es culpable, obedece órdenes. Son militares. Y a pesar de que en el monitoreo de cada una de las sensaciones vitales de estos tipos había un grado de sorpresa, un grado de ¿por qué llegar a este extremo? Si era por los romanos llegaban a un punto de castigo y paraban. No, los sacerdotes de atrás seguían. Denle, que sea un ejemplo, que nunca más aparezca un tipo de estas características viniendo a decir o desdecir lo que nosotros hacemos o decimos, porque la fuerza de Dios es mucho más poderosa que la de cualquier humano, y ningún humano, sea este o quien fuere, se va a enfrentar a la enorme fuerza de Dios que nosotros representamos. Nos castigan a nosotros, nos insultan a nosotros, se enfrentan a nosotros y se enfrentan a Dios, y ahí, viste, ya los argumentos quedaban totalmente destruidos.
Cuando te ponen a Dios por medio, chao, listo. Y fíjense que la forma de despedirse entre dos seres humanos muchas veces es adiós. Che, adiós, nos vemos. No, adiós es cuando vas a estar con Dios. O sea que te vas a ir. Pues se supone que una vez que morís te vas al reino de Dios, ¿sí? Entonces, le decís adiós a una persona, le estás diciendo morite en paz. Es la última que te veo. Por eso uno intenta el hasta pronto, hasta luego, hasta mañana. Porque el adiós se le da a los muertos. Y mucha gente se despide con un adiós y acaba de sellar un encuentro. Ya casi es imposible que energéticamente te vuelvas a relacionar con esa persona. Depende de la fuerza del adiós y de la fuerza de comprensión del que lo recibe. ¿Qué pasó acá? Bueno, empezó a sonar mi teléfono. Hizo un bochinche enorme, me sacó un poco de la concentración con la que venía. Pero bueno, de ahí a todo el proceso de lo que fue el Vía Crucis, como hoy se lo conoce de esa manera, y terminar en la crucifixión, fueron los puntos, digamos, más destacados de lo que podía llegar a ser la exposición pública, denigrante, absolutamente... No encuentro adjetivos, perdónenme. Luego de ejecutada la crucifixión, la idea era no pasarnos de límites. Quienes fueron crucificados con él, bueno, naturalmente no llegaron al punto de supervivencia y cayeron, naturalmente era imposible, y tampoco habían recibido el castigo que él había recibido. Pero tan solo con la crucifixión el sistema le colapsa y ya está. No fallecieron, naturalmente. Almas que fueron rescatadas, almas que fueron reconfortadas, que volvieron al origen en la nave, o sea, todo en orden, pero ahí abajo la crisis era completa. Ahí es donde se toma la decisión de crear fenómenos naturales que fueran superables a los que cualquier ser humano podía comprender como propios. El sol era la imagen representativa de la energía divina. Si el sol se apagaba, estaban frente a un hecho evidentemente sobrenatural. Y ahí es donde se ejerce el posicionamiento de campana de cristal, que tenía un diámetro aproximadamente de 44 kilómetros, era todavía pequeña, estaba en etapa de construcción, y se la ubica de tal manera, con una precisión absoluta en relación al tamaño del disco solar y la proyección hacia el planeta, hacia la Tierra, digamos, hacia la superficie, que creaba una sombra enorme, se hizo de noche. ¿Cómo colocarla? Pues una nave circular que mantiene sus ejes en equilibrio, en estado total, o sea, no podés desequilibrarla salvo para una maniobra determinada, y esta era una maniobra determinada. Se la puso en posición cuasi vertical, teniendo que cambiar los sistemas de presión internos para que todos los objetos que estaban ubicados dentro de un cierto parámetro no se desplazaran. Calculen que esto es lo mismo que estar en un barco. La naturaleza interna, el microclima interno y el magnetismo interno se tuvo que reforzar para que no quebrara fuera de equilibrio. Porque en un mantenimiento de verticalidad, si vos partís hacia la horizontalidad, la verticalidad se pierde, se transforma en horizontalidad, no hace falta que lo explique demasiado. Ahí fue a cual nos tuvieron que convocar a los pilotos que teníamos más experiencia, que éramos los viejos tosudos, los que insistíamos siempre en estar a cargo del manejo de los vehículos, no entrar en comandancias raras, o no, planificación, no. A mí poneme a los comandos y yo vuelo. Y fuimos varios pilotos los que nos tuvimos que ubicar en puntos estratégicos, porque la nave tiene varios puntos de comando, y en cada punto de comando un sistema de control que indica que
si en el caso de un planeta con magnetismo como el planeta Tierra, tiene que mantener una hegemonía magnética, porque si no, pierde el equilibrio y se puede empezar a tumbar, digamos, porque está en un ámbito que corresponde a un esquema de flotabilidad que depende de un biomagnetismo, pero además recibe vientos y una serie de cuestiones cuando las diferencias de presión atmosférica, o sea, varias cuestiones, cuando está preposicionado en tercera dimensión. No se olviden que para tapar el Sol había que colocar la nave en tercera dimensión, lo cual, por una cuestión simple de contraste, era un círculo negro, porque estaba a total contraluz, ubicado delante del Sol, como si fuera un eclipse, ¿entienden? Hacer esa maniobra requirió una precisión extraordinaria, pero se logró. A partir de ahí el desbande fue total, porque además de eso se provocó una tormenta a partir de la unificación de 4 unidades épsilon, cambiando la densidad atmosférica y bajando la presión a tal punto que se larga la tormenta con una electricidad enorme y una lluvia que era tan intensa que era imposible caminar, no había forma, va en territorio barroso, la gente no daba 2 pasos sin caerse al piso. Ese fue el momento en el cual la idea era retirémoslo, porque ya no se podía quedar en control y se crea, entre comillas, la idea de que él estaba muerto. En realidad lo que estaba era desmayado. Pero ninguno de los romanos se iba a poner a tomarle el pulso, créanme que no. De hecho, lo tuvimos que bajar con los celotas, o los tuvieron, pues no yo. Yo estaba a cargo en ese momento del aparato en consideración, pero quienes estaban en territorio lo bajaron y ahí es donde se lo traslada a la famosa tumba, entre comillas, que era un pequeño mausoleo familiar de el maravilloso José de Arimatea, que siempre fue una interfase imprescindible, porque él estaba dentro del Consejo del Sanedrín. Pero era uno de los nuestros. Era como, hoy diría en su momento Bernal Lietaer, como uno de los líderes del Fondo Monetario Internacional, trabajando para el sistema Kessel, o sea, las monedas complementarias, ¿me entienden? Teníamos un infiltrado. En el caso de estos últimos años fue el queridísimo Bernal Lietaer, co-creador del euro. Pero el tipo venía para el lado nuestro, siempre aplicando. Y lo tengo en varias películas, lo tienen que haber visto en la lista de reproducción de participar. Bueno, una vez ingresado, se lo dejó descansar y a partir de ahí se hicieron curaciones magnéticas y recomposiciones, que de la única forma de recomponer un cuerpo cuasi físico, porque era un cuerpo clonal, pero con características físicas. Si hubiera sido el cuerpo clonal absoluto, era solamente colocarlo en una de las camas de recomposición, que naturalmente la podíamos materializar perfectamente dentro de la tumba. Y a partir de ahí se hacía una corrección absoluta, pero eso en un cuerpo clonal total. Creo que se le decía así en esa época, no sé, ya estoy muy olvidado. El total era que se acomodaban las microfibras, se acomodaba todo el sistema subatómico y se lo recomponía, pero en instantes. De hecho, si te faltaba un brazo, se reconstruía el brazo por resonancia magnética. Extraordinaria posibilidad, que de hecho cuando entremos ahora en cuerpos cuánticos, a partir de la trascendencia planetaria, vamos a poder hacer eso, recomponer nuestros órganos, bla, 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 bla. Pero eso es otro tema, ahora no. Eso es más para dentro de un tiempito. No nos entusiasmemos. Había que reconstruir partes celulares, partes cárneas, porque el cuerpo clonal admite una capa cárnea para que vos no logres establecer diferencia. El cuerpo clonal es tan perfecto que parece de plástico. Entonces hay que humanizarlo. Para eso se le da una capa de piel de tal manera que quedaría como con arrugas, con todos los elementos, los vellos, todo absolutamente. Y eso sería la humanización del cuerpo clonal. Un cuerpo clonal absoluto sería un ángel, una figura angélica, perfecta. Y eso no es humano,
convengamos, eso es suprahumano, no podemos establecer la suprahumanidad dentro de los parámetros de la humanidad. De ahí aparece el aloe y mirra de la mano de las Marías, para que el aloe, compensado con aplicación energética, recomponga la piel. Y convengamos que mi querido hermano salió 0 kilómetros. 0 kilómetros. Chapa y pintura, diríamos. A él siempre le causaba gracia. Me gusta eso de chapa y pintura, decía. Pero me podrían haber hecho un poco menos perfecto. Yo que soy bonito, y se reía solo. ¿Cómo lo amo ese tipo? ¿Cómo lo amo? A partir de ahí la decisión ya estaba tomada. No podía permanecer ahí, porque esa tumba la iban a saquear en cualquier momento para llevarse el cuerpo. A partir de la escapada, cuando se abre la famosa muela, a todo eso los no sé si eran 2 o 3 que estaban de guardia, José los invitó con vino de su viñedo, pero en cantidad, Chicos, tomen todo lo que quieran, coman todo lo que quieran. Los tipos se la pasaban durmiendo. Estaban cuidando la tumba de un muerto. De hecho, se había desplazado la muela, que era como una rueda enorme de piedra. Andá a moverla. Y al primer movimiento, algunos se iba a despertar. Entonces los tipos se habían armado un pequeño campamento ahí a unos 20 metros y dormían la mona de una manera maravillosa. Recién se despiertan cuando, en la última ocasión, cuando ya nos teníamos que trasladar, el haz, digamos, de control que mueve la piedra, porque créanme que no había seres humanos que la movieran, teníamos que ser un batallón, y en ese momento no, los chicos se estaban preparando para salir ya para la India. Se desplaza eso, y ahí es donde ven un haz de luz, y atrás de ese haz de luz aparece el querido hermano, caminando y con una sonrisa. Ahí es donde estos tipos se vuelven locos y salen disparando de una manera que no había forma de controlarlos. Claro, apareció atrás de un haz de luz. El haz de luz era el mecanismo con el que se utilizaba, como si fuera el haz de luz compacto y coherente, pero esta vez actuando a la inversa, como si fuera un brazo que desplazaba la piedra, con una energía de torque propia de, no sé, cientos de toneladas, porque yo no sé cuánto, eso podía haber movido una montaña tranquilamente. Y se desplaza la muela, girándola, así, sencillamente, tenía una canaleta, y sobre esa canaleta se desplazaba. Pero todo se iluminaba, porque ahí había que hacer una transmutación molecular, de tal manera que la piedra perdiera peso y se la pudiera trasladar. Esa es la técnica, no hacer fuerza, sino achicar el peso. Entonces, con un peso menos poderoso, la cosa se desplazaba con mucha más liviandad, ¿entienden? Y a partir de ahí llega el momento de la partida. Se lo invita a él y a los más allegados a ser trasladado a partir de la Épsilon directamente a Campana de Cristal. Campana no se la podía bajar a una cierta altura porque la reacción electromagnética era tremenda, entonces se la mantenía a una altura bastante importante. Pero con una Épsilon se los podía trasladar a todos. Y Jesús dijo que no. Que iba a ir caminando con su pueblo. Y a partir de ahí empezó la caminata hacia la India, con una serie de acontecimientos que espero poder recordar en nuestro próximo encuentro. El querido hermano volvió a la vida de la que nunca se fue. Resurgió. Volvió a surgir. Volvió a ser visible. Y volvió a ser él, en su esencia pura y absoluta, para cumplir con ese hermoso proyecto de amor, que en un momento le llamó Proyecto Judea, pero que en realidad yo le llamaría más bien, y él coincide conmigo, el proyecto de amor más profundo y maravilloso que se pudo haber creado para esta humanidad. Pero eso lo seguiremos charlando en otro momento. Amores, mi abrazo, mi beso más fuerte. No les deseo felices Pascuas porque no es un momento feliz, es un momento de reflexión. Y que quiera romper huevo de chocolate y divertirse, que lo haga. Porque la vida de mi maestro y de mi hermano merece la alegría que cada uno de nosotros puede expresar.
Nos encontramos mañana, ¿están de acuerdo? Ojalá así sea. Las amo, los amo profundamente. Cuídense mucho. Y nos reencontramos mañana. Chau, chau, mis hermanitas y hermanitos. Hasta mañana.